Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Procesal Civil para la carrera de Abogacía, desarrollaremos los siguientes temas, pertenecientes a la unidad número 5 del programa. El Poder Judicial. Cronología del constitucionalismo. Independencia del Poder Judicial. En esta clase se destaca la función del Poder Judicial en el sistema republicano de gobierno. Se resaltan las funciones del derecho procesal relacionadas con estructurar los órganos del Poder Judicial y con dictar las normas que rigen las conductas de los funcionarios y de las partes en el proceso. Para entender este tema del Poder Judicial y para entender el tema de los sistemas republicanos donde tenemos tres poderes funcionando que gobiernan, tres poderes que gobiernan, no gobierna el Ejecutivo, gobierna el Legislativo y gobierna el Poder Judicial. Son tres poderes que gobiernan y cada uno gobiernan en el ámbito de la competencia que le puso la Constitución. El Legislativo, ¿qué hace? Dicta leyes, sencillo y fácil. Dicta leyes. ¿Qué hace el Ejecutivo? Aplica las leyes y convierte de una ley general hacia una ley individual para esa persona específica y la hace cumplir con la fuerza. Es decir, hay una ley general y los jueces dictan leyes particulares, especiales para ese caso. Hay un conflicto y él dicta una sentencia. Esa sentencia es una ley y la hace cumplir. Punto. Entonces esa es nuestra función. La función del Poder Judicial no es legislar. La función del Poder Judicial no es determinar qué es lo justo y qué es lo injusto. La función del Poder Judicial es determinar si estas conductas están de acuerdo a la ley o no están de acuerdo a la ley. Lo máximo que puede hacer es decir, esta ley está en contra de la Constitución, por lo tanto no la aplicamos. Pero no puede decir, esta ley no me gusta, es injusta, le causa mucho dolor, hace llorar a la gente. No, eso no lo puede decir. Aunque muchos inspectores lo dicen y agarran y viven así, nunca se sabe dónde está la ley. Lo peor que puede ocurrir es que los jueces piensen que el legislador se equivocó y entonces ellos tienen que corregir algo. Por el caso individual, siempre pareciera que en el caso individual puede ocurrir que la ley sea dura, que lastime, y entonces presumimos que habría que hacerlo de otra manera. Y justamente lo que tenemos que hacer es que todos, en el caso individual, tengan la misma ley. Vamos a ver, entonces, fíjense, si ustedes miran cualquier sistema gregario significa una banda de pájaros que viven juntos, como las cotorras, un grupo de perros que viven juntos, que son una jauría. Cualquier otro sistema gregario en el mundo animal, incluyendo a los hombres, ustedes van a descubrir estas tres funciones siempre. Ustedes van a descubrir que hay un líder que va al frente, pelea, etcétera, y trata de repartir la comida, de moverse y negociar y a veces enfrentarse con alguno que quiere ocupar su lugar. Ahí tienen la imagen del Ejecutivo en ese líder, pero ese líder también acumula lo que llamaríamos una legislación. Él le va diciendo a los demás qué es lo que tienen que hacer, y después se convierte también en juez. Cuando eso no cumplen, cuando hay un conflicto, cuando dos están peleando, él viene y rompe la pelea y decide. Esto es esencial en la naturaleza gregaria. Tener la fuerza monopolizada en el Ejecutivo. Tener alguien, que puede ser la misma persona, que diga cómo se deben comportar. Y tener también alguien que diga qué hacemos con el conflicto. En todas las sociedades primitivas, esto estaba en la cabeza de una sola persona. En la familia, por ejemplo, estaba en la cabeza del padre de la familia. El padre de la familia decía, ¿cuál era la moral que había que practicar? Legislaba. ¿Cómo se resolvían los conflictos?
hacía de poder judicial. Cuando los hermanos se peleaban, o cuando algunos se peleaban en la familia y él era el líder, él resolvía los conflictos. Y cuando había que usar la fuerza, él usaba la fuerza y repartía el pan, y repartía la comida y decía cómo se debe gastar el dinero. Hacía de ejecutivo. Esto ocurre en la familia con el padre, ocurre en el clan. Un clan tiene una cabeza y ese clan funciona de acuerdo también de la misma manera. Después aparece la tribu y la tribu tiene un jefe también de la tribu. A veces deriva el poder judicial a un consejo de ancianos o a alguna persona con experiencia, o a todos el grupo termina juzgando el conflicto o la falta que cometió alguno. O otro grupo dice si está bien o está mal, o cómo hay que legislar, pero los tres órganos, las tres funciones aparecen siempre. Después pasa al monarca, cuando ya tenemos un sistema mucho más organizado, el monarca reúne los tres poderes, pero los delega, es decir, él es el poder judicial, pero delega a los jueces. Él es el poder ejecutivo, en ese caso no delega nada. Y el poder legislativo a veces lo delega, o por lo menos lo mezcla. Tiene consejeros, tiene, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, tenía un parlamento. Ese parlamento hoy mismo, hasta hace muy poco, la Cámara de los Lores era hereditaria, no era electiva. Por eso Inglaterra es realmente una monarquía, porque hay una de las cámaras que dicta la ley que no es electiva, es por herencia. ¿Y quién heredaba? Era la nobleza la que gobernaba. Esa cámara está en el poder de la nobleza. Entonces, pero de todas maneras había una distribución. Y el Estado moderno se caracteriza por estas tres divisiones, la República se caracteriza por estas tres situaciones, pero además por una situación especial. El Estado, como tal, es igual al individuo. Hasta ahora, el individuo no podía atacar al monarca, no podía acusar al monarca, no podía litigar con el jefe. Pero ahora el Estado es igual que el individuo. Es decir, el Estado puede litigar contra un individuo y un individuo contra el Estado y en igualdad de condiciones. Esto es Estado igual ciudadano, de tal manera que ya no hay posibilidades de que el ciudadano o las personas que habitan un Estado se encuentren sometidos por el resto de la comunidad, que sería el Estado. Es decir, el Estado es todo menos yo, todo menos yo, en algunos momentos. Y el Estado no se juzga a sí mismo, lo juzgan los jueces. Antes el Estado, o el jefe, o el monarca se juzgaba a sí mismo, no se juzgaba, directamente no se juzgaba. El monarca podía hacer lo que quería. Ahora, ¿cómo la idea de los tres poderes famosos nace? Ustedes eso ya lo estudiaron en Derecho Político, tenían a Montesquieu, a Sieyès, a Rousseau, todos estuvieron pensando cuál era el mejor sistema político y pensando dónde estaba el gobierno legítimo, cómo se legitimaba un gobierno, cómo se podía decir que un gobierno era justamente lo que deseaba la comunidad. Entonces, pero los que lo llevaron a cabo, los que hicieron la verdadera revolución en la idea de la república y en la idea del poder judicial, fueron los colonos ingleses que colonizaron Estados Unidos. Ellos, y esto es muy interesante, crearon un sistema que no existía. Ellos venían de la persecución religiosa, conocían, sí, los autores políticos, eran cultos en ese sentido, pero no venían de un sistema con tres poderes y donde el Estado era igual a los individuos y donde había garantías, etc. Venían con mínimas garantías. Y se planteaban en los barcos, las familias, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a gobernar? ¿Cómo vamos a hacer? Y entonces, lo primero que se les ocurrió, ellos eran perseguidos, es valorizar la libertad.
la libertad de conciencia, la libertad de pensar, la libertad de tener una religión, etcétera, etcétera. Pero habían aprendido una lección terrible, que era la siguiente. En Inglaterra, cuando se perseguía, la persecución religiosa no tenía ninguna base legal. Es decir, no había leyes que dijeran persigamos a los que practican tal religión. Se debe perseguir, se debe condenar, se debe excluir, se le debe quitar las propiedades, se debe confiscar. No existía. Fueron interpretaciones judiciales. Entonces ellos se dieron cuenta que sea cual fuere la ley que tengan, si no tenían jueces independientes que apliquen esa ley, no tenían nada. Es decir, no importa si la legislación los convertía en dioses, lo que importaba era que el juez, cuando dicta la sentencia, dijeran que son dioses. Este es la gran preocupación. El gobierno ya lo conocían, el Ejecutivo lo conocían, era una tontería, era buscar un líder. El Legislativo era obvio, tenemos que hacer leyes, ya tenían historias de legislación escrita, porque el paso de la legislación oral a la legislación escrita es otra revolución a favor del ciudadano, del hombre común. El hombre común, cuando tiene una ley escrita, sabe a qué atenerse. Antes lo juzgaba un juez y le decía, usted violó la costumbre, y el tipo decía, yo qué sé, ¿cuál era la costumbre? Y entonces los jueces hacían lo que querían, es decir, la ley era, como no estaba escrita en ninguna parte, era lo que los jueces decían que era, y entonces la arbitrariedad podía ser total. Pero pasamos de la ley escrita a la ley dictada, digamos, aplicada por jueces independientes. Ese es el gran salto. Ese es el gran salto. Entonces ahí es donde ellos dijeron, ¿qué hacemos con los jueces? Y entonces, al principio, en 1663, hicieron en Connecticut, en 1639, apareció la primera Constitución, que no tiene más de 1,5 páginas en un libro de tamaño normal. Y ya aparece el Poder Judicial. Y aparece de la siguiente manera, en aquel caso decían, bueno, era un jurado elegido por los vecinos. Claro, eran 100 familias, se conocían todos, entonces para ellos era fácil, bueno, los jueces van a ser un jurado de vecinos que los vamos a elegir. Bueno, fantástico, hasta ahí va muy bien, porque todos se conocían, todos sabían sus costumbres, entonces ellos pensaban, bueno, nada mejor que tener un grupo, no uno, un grupo que se reúna y como es igual a nosotros, trabaja con nosotros, conoce nuestra religión, habla nuestro idioma y practica nuestras propias costumbres, ese grupo, porque el grupo ya garantiza independencia, nos va a juzgar. Fíjense que yo hice ahí una especie de cronología para que ustedes tengan conciencia de los años que pasaron desde que en 1639 se reúne un pueblo y ya arma un sistema constitucional con 3 poderes y un poder judicial independiente. Después viene la Constitución de Virginia, que es casi idéntica a la Constitución nuestra, casi idéntica. Esta Constitución de Virginia se hace 137 años después de la Constitución de Connecticut. 137 años después, fíjense, y aparece en el 1776. En esta Constitución de Virginia, conjuntamente con la Constitución de Virginia, hay una proclama de los derechos del ciudadano, del ciudadano de Virginia, es decir, muy parecida a los derechos del ciudadano hechos por los franceses. No, los norteamericanos no copiaron a los franceses copiaron a los norteamericanos. Este error lo he visto el otro día en un comentario por un historiador diciendo que los norteamericanos se inspiraron en los franceses. No, los franceses se inspiraron en los norteamericanos. Ellos fueron los primeros que sacaron los derechos del hombre y del ciudadano, es decir, derechos del ciudadano de Virginia, creo que se llamaba, una cosa así. Bueno, en 1776 tenemos una constitución completa con poder judicial independiente.
11 años después tenemos la Constitución de los Estados Unidos, en 1787. 11 años después de la Constitución de Virginia. Y ahí aparece de nuevo el Poder Judicial Independiente, igual al que tenemos nosotros en la Constitución, con dos garantías básicas de independencia: la inamovilidad, es decir, una vez que lo nombramos no lo podemos mover salvo juicio político, y la intangibilidad de los salarios, significa no se los puedo rebajar, porque si yo tengo el poder de rebajarle y subirle los sueldos, entonces tengo poder de controlar al Poder Judicial. Esta fue la idea básica. Y previo en la Constitución de Estados Unidos se discutió muchísimo, y eso está en las historias de los constituyentes de Estados Unidos, cómo le iban a pagar a los jueces. Porque querían que sea una suma que no se devalúe, que no se pierda, etc. Por eso que dice la Constitución nuestra, igual que la de Estados Unidos, dice: no puede ser rebajado en forma alguna el haber del sueldo del juez. No puede ser rebajado. Se propusieron un montón de cosas, incluyendo pagarle con cereales, porque el cereal se suponía que siempre valía lo mismo. La inflación ya se conocía, se recontra conocía. No es que no se conocía la inflación, se conocía muy bien la inflación. La inflación se conoce desde Solón, desde 500 años antes de Cristo. Digamos, cuando hubo la crisis del 2000, Duhalde hizo exactamente lo que hizo Solón en Grecia 500 años antes de Cristo. Entonces, en esta Constitución de Estados Unidos aparece el Poder Judicial Independiente. Después viene la Revolución Francesa en 1789, es decir, 2 años después. 24 años después, nosotros tenemos nuestra Asamblea Constituyente del año 13, donde se presentaron 4 proyectos de constitución. Un proyecto de constitución era de Artigas y era idéntico a la Constitución de Virginia. Los otros 3 proyectos eran monárquicos, o 2 proyectos monárquicos y otro no sé cómo era. Pero por eso no se pudo dictar una constitución en 1803. Y por fin, y ya los dejo, 40 años después de 1813 se dicta la Constitución de 1853, que después tuvo varias reformas. ¿Por qué esto? Para que ustedes tengan una idea cronológica de la evolución histórica del constitucionalismo, de la idea de los 3 poderes y sobre todo de la idea del Poder Judicial. Y tengan una idea clara de que hay 2 elementos que son los que garantizan la independencia del Poder Judicial. Y no fueron pensados por los constitucionalistas argentinos, fueron pensados por los norteamericanos, que son: no se lo puede mover caprichosamente y no se le puede rebajar el sueldo, porque si no, los jueces estarían constantemente controlados por el Poder Ejecutivo, que es el que les fija los sueldos. Esta es una síntesis de la clase del Poder Judicial que pretende entusiasmarlos en el conocimiento de las instituciones en el sistema republicano de gobierno.